buenas tardes, amadas amigas, hermanas que se están uniendo a la transmisión. Llegó el momento de meditar en la palabra de Dios y lo vamos a hacer siguiendo nuestro estudio en la carta a los Colosenses. Pero antes de desarrollar el tema de hoy, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea dirigiendo este tiempo. Oremos. Señor bueno, gracias te damos por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes, que tú permitas, Señor, que tu palabra sea hablando, sea confrontando, sea animando a cada corazón, Señor, conforme a tu voluntad. Guíanos, te lo rogamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanas, amigas que están ahí atentas, viene luego el concurso, la dinámica, pero más allá de eso queremos que el Señor sea hablando a cada vida. Entonces, el tema del día de hoy, atentas, ¿cuál es? El tema es transformadas por Cristo y nuestro pasaje bíblico es Colosenses 1 del 6 al 8. ¿Sí? Nuestro tema y nuestro pasaje bíblico. Ya hemos dado lectura, así que vamos directo al desarrollo de nuestro tema. Hemos visto anteriormente algunos aspectos introductorios. También se trató la semana anterior sobre mujeres de oración, ¿no? Cómo estamos llamadas a ser mujeres de oración. Y hoy vamos a desarrollar los siguientes versículos que hemos mencionado, del 6 al 8. Surge aquí una pregunta, amadas hermanas. ¿Cómo vivir siendo transformadas por Cristo? ¿Cómo vivir constantemente siendo transformadas por el Señor Jesús? Vamos a tener tres respuestas ahí, ¿no? Lo primero es invirtiendo tiempo para conocer más al Señor. Veamos el versículo 6, que es la continuación de lo que ya se vio anteriormente. El versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros, haciendo referencia al versículo anterior que habla sobre el Evangelio. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí Pablo está haciendo referencia al evangelio que llegó hasta los colosenses. Mencionamos que llegó a través de Epafras y este evangelio estaba dando fruto en la vida de los colosenses. Ahora, recordemos esta primera respuesta, este primer aspecto que dice invertir tiempo para conocer más al Señor. Entonces, ¿qué debemos invertir para conocerle más al Señor? Nuestro tiempo. Es aquí importante tener claro el tema de la inversión del tiempo. No podemos tener en mente que el crecimiento y el conocer al Señor se va a dar de manera automática. Como que yo recibo al Señor y ya mañana despierto conociéndole más o conociendo todo lo que debo conocer del Señor. No, requiere esfuerzo, requiere tiempo. La palabra del Señor está ahí, ¿verdad? Pero requiere que nosotros dediquemos ese tiempo necesario. Ahora, el evangelio que llega hasta los colosenses muestra primero aquí el énfasis de lo que el evangelio puede hacer en la vida de las personas. ¿Cómo es que el Señor puede transformar la vida de cada persona que le conoce? Recordemos que cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando conocemos al Señor, pasa algo interesante, importante y único en la vida del ser humano, que es el nuevo nacimiento. Leamos 2 Corintios 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué ha experimentado la persona que recibió a Cristo? ¿Qué experimentó? El nuevo nacimiento. Dice este versículo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es.
su vida no es la misma, su vida es distinta ahora. ¿Por qué? Porque Cristo vive en la vida de la persona que recibió al Señor. Dice Gálatas 2:20, así de manera explícita. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo en otra carta estaba expresando lo que él consideraba que era la filosofía de vida, ¿no? Él dice, ya no vivo yo no soy el que estoy viviendo aquí, sino que vive Cristo en mí. Y eso es lo que sucede en la vida del creyente. El Señor vive ahora en nuestras vidas, ¿no? Si somos cristianas. Ahora, este momento en el que recibimos al Señor en nuestras vidas se conoce como conversión. Pero en ese punto en el que conocemos al Señor, lo recibimos en nuestra vida, comienza un proceso muy bonito y desafiante día a día, que es el proceso de la santificación, que significa el crecimiento justamente día a día en el Señor, para ser como Cristo. Este crecimiento, este conocer al Señor constantemente, es justamente lo que hace referencia Pablo en este versículo, el versículo 6, porque él dice, haciendo referencia al Evangelio, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Desde cuándo? Dice, desde que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el día en que conocieron al Señor. Ahí comenzó una obra maravillosa. Filipenses 1:6 lo describe como la buena obra, ¿no? Dice este versículo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanas, hasta aquí. El conocer al Señor implica esfuerzo, implica dedicación, implica que separemos un tiempo en cada día para buscar al Señor de manera intencional, de manera voluntaria, ¿no? Hacerlo a propósito, para que conozcamos así más de Él, de su palabra, de su corazón. Y hay algo interesante que aquí se describe, que es el tema del perfeccionamiento. Dice que el Señor perfeccionará la buena obra que comenzó en nosotros hasta el día de Jesucristo. Él va a perfeccionar esa obra en nosotros. Ahora, si eres cristiana, lo correcto o lo adecuado o lo natural es que cada día crezcas en el Señor. Eso es lo natural. Como un bebé cuando nace, uno no espera que se quede bebé 20 años o 30 años o 40 años, ¿cierto? Esperas que de manera natural crezca. Entonces, si eres cristiana, estás llamada a crecer cada día, cada día. Ahora, si hay algo que debemos hacer es conocer más al Señor, buscarle más. Y cuando en la Biblia se describe de muchas formas la importancia de conocer al Señor, de buscar al Señor, de conocer más de su palabra, porque es su palabra la que describe el corazón de Dios. Vemos aquí que no es solo algo que menciona un solo autor o dos autores, lo mencionan varios autores, y además el mismo Señor dice en Jeremías 9:24 que lo importante que es entenderle y conocerle. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hay algo en lo que nos podemos alabar o jactar o gloriarnos, dicen conocer al Señor.
en saber más de Él, qué le agrada, qué no le agrada, qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que quiere que hagamos. Y aquí nos detenemos a evaluar nuestra lectura bíblica, nuestra oración y nuestro servicio al Señor. Son tres aspectos que nos pueden dar luz de cómo estamos creciendo en el Señor, si lo estamos haciendo correctamente, de manera natural, o hay un estancamiento en nuestro crecimiento. Evaluar la calidad de la lectura bíblica que tienes. Puedes decir, yo hago mi devocional, sí, ok, haces tu devocional, pero ¿cuál es la calidad de tu devocional? Lo haces como así súper a la ligera, en 10 minutos, en 15, y si estás enviando tu foto del reto, tal vez preocupada más porque sea antes de las 12 de la noche, ¿no? Porque te están evaluando. ¿Cuál es la motivación, la calidad, el tiempo que dedicas a leer la palabra de Dios? Por ejemplo, si hay algo que no entiendes, lo dejas pasar o investigas de qué se trata o a qué se refiere o cuál es el contexto. La calidad de tu lectura bíblica va a decir mucho de con qué compromiso estás buscando al Señor. También tu tiempo de oración. Eres de las que comienza a orar y tal vez en el proceso empiezas a divagar y a pensar lo que tienes que hacer en el día y los pendientes que tienes para mañana. El tiempo que dediques a hablar con el Señor también va a decir mucho. Y lo tercero es el hecho de servir al Señor. Aunque estamos en tiempo de pandemia, el hecho de tener tecnología e internet ha sido de mucha ayuda para servir al Señor. Se puede llamar, se puede escribir, se puede hacer ahora muchas cosas a través del internet. Entonces, tres áreas que debemos evaluar para ver si estamos creciendo adecuadamente en el conocimiento del Señor. Ahora, esto implica que tú cada día tengas que tomar una decisión, cada día de manera intencional. Tengo que hacer esto o tengo que leer mi Biblia o busco al Señor más tarde o me pongo a hacer esto. Hay decisión. Incluso el hecho que hayas tomado la decisión de estar hoy viendo esta transmisión también implica voluntad, porque hay otras personas que dijeron no y tal vez decidieron hacer otras cosas. Entonces, implica intención, implica dedicación, implica esfuerzo. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El corazón del creyente, amada hermana, anhela conocer más del Señor, quiere saber más de su Señor, porque nos preguntamos, ¿cómo es que podemos adorar al Señor si realmente no lo conocemos? ¿O cómo sabremos que estamos adorando al Señor de manera correcta? Pues conociendo su palabra y lo que Él quiere y lo que Él espera. Pero tiene que haber un deseo, un anhelo ferviente en el corazón. Y si esto no está pasando en tu vida, no puedes pensar que esto es normal. No, es que estoy estresada, cansada. No, no, no. Algo no está bien. Porque el anhelo natural, así como un bebé es que anhela la leche, ¿no? El bebé anhela la leche. No tienes que tal vez decirle, hey, toma leche o rogarle. ¿No? Anhela, despierta con hambre y quiere la leche. Entonces hay la misma similitud con el hecho de desear conocer más al Señor a través de su palabra. Y aquí debemos evaluar también dónde ocupamos más tiempo, qué es más importante para nosotras, dónde invertimos más tiempo libre. Esto te va a dar una señal de lo que realmente está pasando en tu corazón. ¿Por qué? Porque Mateo 6:21 dice lo siguiente, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Es decir, en donde tú inviertes más tiempo, lo que es más importante para ti, lo que te preocupa más, eso revela que realmente tu corazón está allí. Y a veces de manera muy sutil
podemos decir que creemos en el Señor y amamos al Señor, pero realmente lo más importante en nuestra vida puede no ser el Señor, sino el trabajo, la familia, los estudios y muchas otras cosas más. Entonces, recordemos que donde está nuestro tesoro, allí está también nuestro corazón. Estamos llamadas a caminar con diligencia, a ser atentas al tiempo que estamos invirtiendo en cada cosa que hacemos, y si realmente el Señor es importante para nosotros, para nosotras, realmente si es importante, pues vamos a anhelar conocer más de Él. Efesios 5, 15 y 16 dicen: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué es lo que debemos aprovechar bien? El tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. Entonces, lo primero que debemos considerar para vivir siendo transformadas por Cristo es invertir tiempo para conocer más al Señor. Lo segundo es mantener un corazón humilde ante la corrección. Manteniendo un corazón humilde ante la corrección. Puede que sea difícil aceptar una corrección, puede que te cueste mucho aceptar una corrección. Sin embargo, debes tener en cuenta que si quieres crecer, quieres ser transformada por el Señor va a ser usando otros medios para hablar a tu vida. Y a veces va a usar a personas para que te digan algo que no está correcto en tu vida, o que debes corregir o debes mejorar. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro corazón ante la corrección? ¿Cómo debe ser el corazón? ¿Orgulloso? Diciendo, no me digan nada, yo sé lo que hago. O tal vez resintiéndote, tal vez ya no volviéndole a hablar a esa persona que te dijo que algo estaba mal en tu vida. ¿Cuál es el corazón? ¿Cómo debe ser el corazón? Humilde. Un corazón humilde. Colosenses 1:7 nos habla, continúa aquí Pablo mencionando a Epafras y cómo Epafras estaba guiando al pueblo en Colosenses, ¿no? Dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pablo aquí lo describe como un fiel ministro, y él dice, un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras estaba sirviendo en la iglesia, y recordemos que Epafras, por su preocupación, fue hasta donde estaba Pablo para comentarle lo que le preocupaba acerca de la iglesia. Él estaba muy interesado, amaba al Señor y amaba a su iglesia, amaba a la iglesia del Señor. Necesitamos tener en cuenta, hermanas, que no estamos llamadas a vivir solas nuestra vida cristiana, ¿no? No estamos llamadas aunque ahora por la pandemia es muy complicado el juntarnos y todo, pero recuerda que no estás llamada a vivir tu vida cristiana entre cuatro paredes. Hay un celular, ¿no? Hay para llamar, para mandar mensajes. No estás llamada a vivir sola tu vida cristiana. Es necesario que tengamos personas que nos acompañen en nuestro caminar cristiano, para que nos ayuden a ver cosas que tal vez no estamos viendo por nosotras mismas. Tito 2, 3 al 5 deja un diseño hermoso de cómo debemos caminar como cristianas, hablando de manera específica en las mujeres o a las mujeres. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay un diseño para que mujeres estén enseñando a otras mujeres, y ese es el corazón en sí del ministerio de damas, ¿no?
que entre mujeres podamos enseñarnos e instruirnos en la palabra del Señor. ¿Dónde es que una mujer va a aprender? Una mujer joven, por ejemplo, va a aprender a llevar bien su matrimonio como esposa y como mamá, pues con otras mujeres que hayan pasado por el mismo camino y que le enseñen. ¿Cómo es que una mujer puede aprender sobre la Biblia y es siendo instruida por otra mujer que conozca un poquito más que ella? Entonces, si quieres que tu vida sea transformada por Cristo, es necesario, hermana, y aquí atenta, es necesario que le des la confianza a alguien más, que le des una libertad y una confianza para que te confronte con tu pecado cuando te equivoques, sin que tú te resientas, sin que tú te ofendas, sin que tú te molestes. Porque si tú no le das la libertad a alguien, al menos a una hermana, en este caso entre mujeres, si no le das esa libertad, entonces nadie nunca te va a poder decir lo que estás haciendo mal. Entonces, ten el corazón humilde para pedirle a alguien, y ojo, que sea de preferencia más madura que tú, ¿no? Porque si buscas de repente amigas que todo el tiempo sí te sonrían o que te digan, no, no hay problema, entonces no te vas a dar cuenta. Busca a alguien que pueda decirte con libertad, hey, mira, creo que esto no está bien, podrías mejorar, como esposa puedes hacer esto, como mamá puedes hacer esto. Entonces es importante, si estás casada, que tu corazón también se mantenga humilde ante tu líder, ¿no? Que es tu esposo. Cuando él vea algo en tu vida, que pueda tener la libertad y la confianza de decirte, y tal vez tus mismos hijos, ¿no? Que puedan tener la confianza y saber que mamá sabe aceptar las críticas, ¿no? Que no se resiente, que no se molesta. ¿Qué debemos evitar cuando alguien nos corrige entonces, hermanas? ¿Qué debemos evitar? Resentirnos, ¿sí? Esa es la respuesta, resentirnos, ¿no? Es decir, ¿por qué me tuvo que decir esto? No. Debe haber un corazón humilde. Epafras no estaba por gusto en la iglesia, era el líder, él instruía a la iglesia en los caminos del Señor y es necesario eso, ¿no? Debes estar orando por alguien y alguien debe estar orando por ti, amada hermana. No debes caminar sola y no debes tampoco ser indiferente, ¿no? Porque siempre, hermanas, donde nosotras estemos y de acá a 20 años, 30, 50 años, siempre va a haber alguien que conozca más que tú en alguna área y siempre va a haber una persona que conozca menos que tú en alguna área. Todos tenemos puntos fuertes y en que hemos crecido y hay otras áreas en las que no hemos crecido, tal vez por falta de experiencia, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, siempre vamos a encontrarnos en este punto, con alguien de quien podemos aprender y con alguien a quien podemos enseñar. Entonces, que nuestro corazón no se ponga orgulloso como para que nadie te diga nada y tampoco que se ponga indiferente como para no enseñar a alguien más. Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice mutua edificación. Tú necesitas de tus hermanos en Cristo para crecer. Y necesitan tus hermanos también de ti para crecer. Entonces, estamos llamados a crecer juntos. A veces puede ser más fácil hablar de otra persona. Tal vez puede ser sencillo opinar de otra persona. Pero, hermanas, el llamado es a animarnos, a exhortarnos mutuamente, ¿no? Si es que hay algo que quieres corregir en alguien, es necesario que hables con esa persona, ¿no? Que le digas las cosas con amor, como vamos a ver en un momento, que le digas las cosas y no que lo comentes con otra persona. Ahora, aquí hemos hablado del corazón humilde, pero también es importante pensar y decir
cómo debe ser esa corrección, porque puedes decir, sí, yo creo que debo corregir a tal persona y así, ¿no? Porque puede ser fácil mirar los defectos y los errores de la gente que quieras corregir, ¿no? Pero debes evaluar tu motivación, amada hermana. Miremos lo que dice Romanos 12, 9 y 10. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Quien más te ama, hermana, te va a decir las cosas que quiere que corrijas en tu vida. Porque alguien que ve que te estás equivocando y no te dice nada, no está hablando y actuando en amor, ni en la verdad, porque hay algo que no está bien en tu vida, ¿no? Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, debe ser correcto, honesto. ¿Y por qué menciono esto, hermanas? Porque en Gálatas 6:1 hace un llamado a la corrección, pero también nos dice el corazón con el que debemos hacer la corrección. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice con espíritu de mansedumbre. Vamos a leer una versión diferente, la NTV. Nos dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Lo que está diciendo aquí es, si tú ves que hay algún hermano, alguna persona que se ha equivocado, que está fallando, que está cargando con un pecado en su vida, debes restaurarle. Es el llamado a que tú hagas algo, no te mantengas indiferente, pero conozcas también la forma en cómo debes hacerlo. Y es bonito cuando la NTV nos dice, debe hacerse con ternura y humildad. Ternura y humildad. Qué bonito. La forma tiene mucho que ver y también el grado de confianza que puede existir. Dice con ternura y humildad. Puede que tú vayas con ternura y con humildad a una persona y le puedas intentar corregir o la corrijas, le digas, pero aún así puede esa persona resentirse, puede esa persona sentirse mal, va a tener que ver con su grado de madurez también para aceptar la corrección, pero tú cumple con hacerlo de la manera correcta. Ahora, ¿por qué esto, hermanas? Porque supongamos en tu casa, tú ves a tus hijos que están andando mal con algún aspecto de sus vidas, ¿no? ¿Qué haces como mamá? ¿Te quedas callada y dices, no, se va a sentir mal, se va a ofender? ¿O qué es lo que haces como mamá? O tal vez como esposa también, ¿no? El llamado es a tener ese mismo amor, ¿no? Porque amas a tus hijos, vas a sentarlos en un momento y decirles, miren, quiero conversar con ustedes, están haciendo incorrecto esto tienen que mejorar, esto no puede seguir así, porque los amas y quieres verlos mejor, ¿no? Igual con el esposo, con respeto, comentarle algo que de repente está haciendo y no está viendo, entonces puedes corregir con amor, como dice aquí, con ternura, ¿no? Con ternura y humildad. No debemos perder de vista esto, porque podemos decir, sí, yo quiero corregir a todos, ¿no? Tampoco es tener un corazón y un espíritu crítico, no. Recordemos que la motivación debe ser restaurar, debe ser que tu hermano en Cristo crezca. Romanos 12:16 habla ahora al corazón de la persona que recibe la corrección, ¿no? Como estamos mencionando. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice, no creas que lo sabes todo. No seas sabio. No digas, a mí nadie me tiene que decir nada. O tal vez no das lugar a que nadie te diga nada.
No lo sé. Pero el llamado aquí es, si quieres que tu vida sea transformada por Cristo, debes también tener el corazón para aceptar algunas correcciones, algunas críticas. Sí, lo tercero que debemos hacer para vivir siendo transformadas por Cristo es llevar a la práctica lo aprendido de la Biblia. Llevar a la práctica lo aprendido de la Biblia. Hoy estás escuchando un mensaje tal vez de muchos que has escuchado hasta ahora en tu vida. ¿Cuánto de ello lo llevas a la práctica? Más de una vez a mí me han dicho cuando he compartido algún mensaje, está bonito y qué bien, hermana, ¿no? Pero en el fondo queda la duda, ¿no? ¿Será que este mensaje realmente ha llegado al corazón de esta persona? Eso solo se va a poder notar cuando hay un cambio en su vida, porque es la palabra del Señor, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer con lo aprendido de la Biblia? ¿Olvidarnos o anotar en un cuadernito nada más y bueno, para algún día será o para cuando le quiera enseñar a alguien más? No. ¿Qué debemos hacer? Llevarlo a la práctica. Estamos hablando del enojo. Ok, preguntarnos, ¿será que yo tengo problemas con el enojo? Estamos hablando del resentimiento, por ejemplo, de la humildad. ¿Será que yo soy resentida? ¿Será que realmente soy orgullosa y no soy tan humilde como pienso que soy? Es llevarlo a la práctica, evaluar y examinarnos, llevarlo a la práctica. Colosenses 1:7, terminando esta sección, vemos aquí que Pablo expresa lo que Epafras le dice acerca de la iglesia en Colosas. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras llevó un informe hasta donde estaba Pablo. Y dentro de todo lo que él le informó, es que los colosenses tenían amor, mostraban amor en sus vidas. Es decir, que el Evangelio se hizo real en sus vidas y se pudo evidenciar por su conducta, se pudo evidenciar por su actitud, por el corazón que ellos tenían. Cuando conocemos al Señor, y los que van caminando ya un año o más, 5, 10, 15 años, 20 años de vida cristiana, pueden mirar atrás y darse cuenta de que no son la misma persona de hace 20 años. Porque eso es lo natural y lo lógico, que haya un cambio, que cada día crezcamos en santificación, que cada día ese proceso que el Señor comenzó esté dando su fruto, ¿no? Tú eras antes de cierta manera y ahora tienes que ser diferente. Entonces, ¿qué cambia en nuestras vidas al conocer a Cristo? ¿Qué es lo que cambia? Nuestra conducta, nuestra conducta. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que está expresando aquí es, muestra con tu vida que conoces al Señor. Que tu vida sea una evidencia de que Cristo mora en ti. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Algunos escuchan las prédicas generalmente para ver en quién se aplica, ¿no? Por ejemplo, hoy se está hablando del resentimiento y puedes estar escuchando tal vez diciendo, sí, tal persona es resentido, tal persona es resentida, y es mucho más fácil tal vez para ti mirar hacia afuera, mirar a lo que otros deben cambiar. Y eso es un error. Si tú estás haciendo eso, algo no está bien en tu corazón. Y tal vez, y lo más seguro, es que tengas un corazón muy orgulloso. ¿Por qué? El orgulloso dice, yo soy superior a estas personas y las que deben cambiar son estas personas y no yo. Entonces, que ese no sea el corazón con el que escuches el mensaje. Debes escuchar el mensaje pensando y reflexionando en lo que tú debes cambiar, en lo que el Señor quiere que tú cambies.
Hay otros casos en los que una persona escucha el mensaje y dice, sí, yo tengo que dejar de ser resentida, ¿no? Lo que estamos hablando ahora. Tengo que dejar de ser resentida. Y reflexionan y dicen sí, y debo corregir, pero al día siguiente están en el mismo punto en el que estaban antes de escuchar el mensaje. Entonces algo no está yendo bien. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que escucha la palabra y no la pone en práctica, dice, se engaña a sí mismo, porque cree que solo escuchando y tal vez orando y tal vez llorando, porque puede que llegues hasta ese punto y llorar y decir, sí, Señor, perdóname, pero mañana estás en lo mismo. Entonces estás actuando como Santiago 1:22 describe, ¿no? Estás siendo tal vez tan solo oidora y no hacedora de la palabra. Para que tu vida sea transformada, es necesario, es importante que dejes que la palabra del Señor sea confrontando tu vida, que confronte tu actitud, tu carácter, cómo eres como esposa, cómo eres como hija, cómo eres como madre, como trabajadora, cómo eres. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué debemos evitar al ser confrontadas por la palabra de Dios? Evitar ser oidoras olvidadizas, ¿no? Que dicen, sí, yo me acuerdo, y tal vez te acuerdas muchos versículos de la Biblia, pero muy poco de ello está evidenciado en tu vida de manera práctica. ¿Cuántos años vives conociendo al Señor? Tal vez 1, 5, 10, 20, 30 años. Se supone y se espera que a más años de vida cristiana, mayor madurez. Aquí una evaluación rápida, ¿sí? Y un poco para que identifiques tal vez cuáles son los pecados con los que batallas, porque tenemos que estar alerta con los pecados que pueden mover tu corazón hacia desobedecer a Dios. Aquí una evaluación rápida y si puedes detenerte tal vez de las cosas que estás haciendo ahora y escuchar y reflexionar, te invito a hacerlo. Por ejemplo, algunas cositas aquí. ¿Eres de renegar con mucha facilidad? ¿Te resientes? ¿No sabes perdonar? ¿No sabes pedir perdón? ¿Eres de las que hace bromas en doble sentido? ¿Te diviertes de eso? ¿Eres maliciosa? ¿Eres de las que miente con la idea, con esta falsa idea de el fin justifica los medios? ¿Eres irrespetuosa? ¿Tienes una actitud rebelde? ¿Eres impaciente? ¿No sabes aceptar las críticas? ¿Eres floja, indisciplinada, negligente con tus quehaceres? ¿Tal vez perfeccionista? ¿Tal vez de las que se frustra rápido? Etcétera. Si algo de esto has podido marcar check, pues es necesario que pidas perdón al Señor y pidas que te ayude. Recuerda, hermana, debes estar consciente de los pecados con los que batallas. Si algo de lo que he mencionado es algo con lo que te identificas, tienes dos opciones. Una, tal vez decir, bueno, ¿quién no? Y pasarlo por alto. Y una segunda opción es decir, Señor, perdóname. Perdóname porque soy así y ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor. Rogarle que el Señor te ayude. Una de dos opciones. Recuerda que bajo ninguna circunstancia debemos acomodarnos al pecado. Si el Señor confronta algo en tu vida, no te quedes con eso y no lo ignores. Sino, huye, confiesa primero al Señor y apártate de ese pecado. ¿A qué no debes acomodarte, amada hermana? Al pecado. Nunca.
Debes buscar crecer cada día en el Señor, conocerle más, aprender más de Él y dejar que Él sea hablando a tu vida cada día y tú respondiendo en obediencia. Atesora su palabra, como dice Hebreos 5, 11 y 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Alerta, hermana, no vaya a ser que estés dentro de este grupo, de los que está años y años en la iglesia y sigues con el mismo pecado. Sigues siendo tal vez la misma persona resentida, la misma persona impaciente, la misma persona que se frustra. No. Crece. ¿Cuál es la meta o hacia dónde debemos avanzar en nuestro crecimiento en el Señor? ¿Hacia dónde debemos avanzar? Hacia la madurez. Debemos correr hacia la madurez, como se expresa en Hebreos 5, 11 al 12, ¿no? Ya no dependiendo de la leche, sino llegando en un momento a requerir alimento sólido. Entonces, hermanas, hasta aquí hemos desarrollado el tema transformadas por Cristo, basado en Colosenses 1, del 6 al 8. Y respondimos a la pregunta, ¿cómo vivir siendo transformadas por Cristo? Vimos 3 respuestas, ¿verdad? La primera, invirtiendo tiempo para conocer más al Señor. Segundo, manteniendo un corazón humilde ante la corrección. Y tercero, llevando a la práctica lo aprendido de la Biblia. Que el Señor nos ayude en este proceso, hermanas. Oremos. Señor bueno, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú seas ayudándonos. Queremos agradarte, queremos vivir, Señor, como tú quieres que vivamos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos tanto. Tú sé, Señor, obrando en cada vida y sé transformando corazones, Señor. Sé tú, amado Dios, guardando las familias, guardando, Señor, a los esposos, a las esposas, a los hijos, Señor bueno. Necesitamos cada día ser transformados, Señor, para ser cada vez semejantes a Cristo. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.